Bueno, mis hermanos, vamos entonces a aprovechar bien el tiempo, como lo decía el pastor. Seguramente es un tema que a veces surgen muchas preguntas o muchas inquietudes. Entonces vamos a aprovechar el WhatsApp se ha habilitado, que es el mismo de asistencia pastoral que aparece en pantalla. Entonces allí podemos registrar esas preguntas que llegarán directamente entonces a nosotros y bueno, vamos en el espacio que tenemos a responder aquellas que no sean posibles. Así que aprovechemos esta gran oportunidad que tenemos y bueno, como lo decía mi pastor, por la gracia del Señor, soy psicóloga clínica y puedo, digamos, en alguna medida orientar muchos aspectos que tienen que ver con el orden de la salud mental, es mi especialidad desde el campo profesional. Y lo que pues vamos a ser invitados centralmente hoy es precisamente a reflexionar en torno a la palabra de Dios. Bien, entonces quisiera tomar también un pasaje que es muy central en este tema de poder comprender la integralidad de nuestro ser, ¿cierto? Que tiene que ver precisamente con ese reconocimiento de que fuimos creados como un ser integral. Tenemos una visión muchas veces que divide para nosotros la cosmovisión como seres humanos entre el cuerpo y el alma, ¿cierto? Y el espíritu como algo separado, como algo que no se relaciona y realmente es todo lo contrario. Bueno, todo esto parte de posturas filosóficas y de pensamientos y ideologías, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Algunos consideran, por ejemplo, que al ser cristianos entonces ya tiene que centrar toda su vida en la dimensión espiritual y que ya nuestro cuerpo pasa a un segundo plano, a un tercer plano, nuestra salud mental y emocional entonces pasa a ser rezagada, porque es que somos espirituales y es que tenemos a Dios, somos hijos de Dios, somos cristianos, entonces solo vamos a pensar en lo espiritual. Y realmente no es así, porque Dios no está interesado solamente en esa dimensión espiritual nuestra, sino en todo lo que somos, ¿sí? Dios nos hizo seres integrales, no estamos separados, no somos entes separados en cuerpo, espíritu y alma. Y esto lo dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, precisamente. Allí en el capítulo 5, verso 23 en adelante, nos está diciendo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, ¿sí? ¿Y qué es esa santificación por completo? Dice, todo vuestro ser, ¿en qué se compone ese ser? Es decir, ¿qué compone toda esa integralidad de nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Y fiel es quien nos llamó y Él lo hará, y así lo hará, bueno, dice otra versión. Entonces sí es importante entender que nuestro ser, todo lo que somos, es una integralidad de espíritu, alma y cuerpo, y que somos guardados irreprensibles por el Señor, no solamente nuestro espíritu, o sea, Dios no está mirándonos solamente como un ente espiritual, sino que Dios nos guarda todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. De hecho, la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que nuestro cuerpo no es algo que no tenga importancia ni relevancia, todo lo contrario para Dios. Somos un ser integral creados por Él. De lo cual en su obra vemos reflejado toda su obra, su gracia, su misericordia sobre toda la integralidad de nuestro ser. Y nuestro cuerpo tiene también una gran importancia en todo el plan de salvación y en toda la obra del Señor en nosotros. Nuestra mente, bueno, el alma, por así decirlo, contiene lo que es la mente, ¿no? Las emociones, la voluntad, el libre albedrío. Contiene lo que es la mente, en este caso el alma, y tenemos entonces el espíritu, que es lo que nos conecta con Dios, es ese hálito de vida, ese soplo de Dios en nosotros y eso que nos conecta con la esencia de Dios. Dios es espíritu, ¿cierto? Y a través de su espíritu entonces Él nos hace parte de su iglesia, de su cuerpo, y bueno, hay una obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces no quiere decir que seamos un ente separado, todo lo contrario. Dios tiene propósitos en nuestra vida, en toda la integralidad de nuestro ser. Así que el interés de Dios es guardarnos en toda esa integralidad. Así que es importante, creo que digamos en nuestra forma de pensar, somos mucho más abiertos
reflexionar en torno a la salud física, ¿cierto? Vemos a la luz de la palabra cómo el Señor sanó a muchos enfermos, y no solamente sanó enfermos del cuerpo, sino también a enfermos del alma. Y la enfermedad del alma pues tiene que ver con la dimensión espiritual precisamente, y con esa dimensión mental, con esa dimensión emocional. Entonces la palabra de Dios dice que el Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón. Está hablando precisamente de la mente, está hablando de esa dimensión del ser humano, del alma, ¿sí? Entonces es importante que entendamos que tenemos un Dios que sana no solamente el cuerpo, sino también el corazón, la mente, el alma. Entonces ese completo estado de salud, de bienestar, tiene toda nuestra integralidad. Cuando nosotros nos vamos a las definiciones de salud, pues precisamente se habla de ese completo estado de bienestar físico, mental, emocional, espiritual, social, el ser humano en todas sus dimensiones. Y ese es el concepto que digamos rige nuestros parámetros en salud a nivel mundial, que bueno, siempre lo hablamos, es el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud. Entonces sí es importante comprender que ese estado de bienestar tiene que ver con todo ese sano equilibrio, ¿cierto?, de todo nuestro ser. Y que tenemos que reconocer también que no solamente hablamos a la luz de la palabra de Dios de la salud espiritual, sino que también la palabra de Dios se refiere a esa salud mental. Por eso habla de lo que pensamos, tiene que ver con nuestra mente. Dice el Señor, tal el pensamiento del hombre, tal es él. Y también nos aconseja el Señor en muchos aspectos a la luz de la palabra, pero retomo pues algunos textos a modo de ver claramente que Dios sí está interesado en nuestra salud mental y que hace parte de su obra en nosotros. Y es Filipenses el capítulo 4 y el verso 8, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y la palabra de Dios habla de que el Señor hace una obra en nosotros, renovando nuestra mente, es decir, cambiando nuestra manera de pensar, porque es la forma en que podemos cambiar nuestra manera de actuar. Entonces Dios hace una operación maravillosa, una actuación en su obra en nuestra mente, y es lo que nos conduce también a tener salud mental y a tener también salud física, porque Dios nos lleva a vivir una vida muy sana, muy saludable. Y si tomamos plena conciencia de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, cuidaremos de él como dice la palabra de Dios. No solamente es porque realmente la ciencia nos conduzca a darnos cuenta de la necesidad de tener un estilo de vida saludable, una buena alimentación, un buen sueño, unas buenas prácticas de vida diaria, de ejercicio, muchas prácticas saludables, sino porque el mismo Señor nos lo enseña, nos está diciendo precisamente, y por eso el conocimiento de la ciencia hoy nos direcciona a ello, y es que es muy importante preservar nuestra salud. El Señor dice: el que ama su cuerpo lo sustenta y lo cuida. Eso lo encontramos en el libro de Efesios, el capítulo 5 en adelante, el verso 21 en adelante, cuando el Señor está hablando a los maridos acerca de cómo deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, y refiriendo que si en nosotros está el amor de Cristo, nosotros aprendemos a amarnos a nosotros mismos como Dios nos ama. Y el Señor, que nos enseña a amarnos como Él nos ama, está diciendo: si usted se ama, usted cuida su cuerpo y lo sustenta. Entonces, ay, hermana, es decir que si yo no cuido la forma en que me alimento, si a mí el médico me dice: señora, usted ya no puede comer tanto chicharrón que nos gusta mucho en esta tierra, ¿cierto? No puede comer ya muchas cosas porque tiene que cuidar su salud por su condición. Entonces, no, hermana, es que yo creo que si yo tengo fe y tengo al Señor, no importa que yo me coma el chicharrón más grande, pero el Señor me va a guardar. Es decir, y hay quienes dicen: entonces, no, hermana, es que si me he de morir por comer así, pues muero lleno. Eso no es actuar sabiamente.
Eso no es actuar como Dios nos está diciendo. Si usted ama su cuerpo, si yo amo mi cuerpo, el Señor dice, tú lo sustentas y lo cuidas. Cuidas de la manera en que lo sustentas, cuidas en la manera en que lo mantienes. Y si yo sé que algo me hace daño, por sea la razón que sea, y no asumo esa responsabilidad de cuidar mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, el cual dice el Señor, no solamente en lo espiritual, sino en toda nuestra integralidad del ser, porque Dios no nos separa como entes tripartitos, no. Si alguien destruye el templo, Dios lo destruirá. Es decir, Dios nos pide cuentas de todo, aun de cómo usted y yo estamos cuidando nuestra salud física. Y de la salud física, de la salud, es decir, la salud física, espiritual y mental son todas de la mano. ¿Sí? Si hay aspectos en la salud espiritual que estén alterados, ¿cierto? Que hayan situaciones espirituales que nos estén afectando, pueden afectar nuestro estado emocional, pueden afectar nuestro estado mental y pueden afectar nuestro estado físico. Ustedes lo ven a la luz de la palabra en el caso de David, cuando pecó contra Dios. Dice que se envejecieron sus huesos en su gemir todo el día, no quería comer, no dormía. Es decir, hay situaciones en la vida espiritual que pueden, claro, de una manera directa o indirecta, afectar la salud mental o la salud física, porque somos un ser integral. Hay aspectos que de la salud física que pueden llegar a afectar la salud mental y la salud espiritual. ¿Cómo la afectan de manera positiva o negativa? Todo va a depender, ¿sí? Si yo tengo una salud espiritual, una vida con Dios llena de paz, de gozo, aunque mi cuerpo esté enfermo, puedo tener salud, es decir, puedo tener esa sensación de bienestar, porque esa salud espiritual, prácticamente, para que nosotros lo entendamos a la luz de la Biblia, es lo que nos da el equilibrio, ¿sí? Entonces sí es muy importante esto, porque no quiere decir que tener un completo estado de salud es tener ausencia de enfermedad. De hecho, el concepto no habla. Hace muchísimos años el concepto de salud era ausencia de enfermedad, y eso ya está revaluado hace muchos años. El concepto que hoy se maneja en salud precisamente tiene que ver con el completo estado de bienestar integral del ser humano, independientemente si tiene una enfermedad, porque hay personas que, aunque tienen el diagnóstico de una enfermedad, por ejemplo, crónica, o una enfermedad que ha sido heredada y que pues, en el caso particular se desarrolló, pueden tener un buen estado de salud, un completo estado de bienestar, porque cuidan su salud, porque mantienen al día en su tratamiento y tienen una vida saludable. Como vemos personas que, aunque no tienen un diagnóstico o una enfermedad en curso en sus cuerpos, tienen una pésima salud, porque la salud es ese completo estado de bienestar. Así que sí es muy importante que nosotros comprendamos que si hay aspectos de la salud espiritual, es decir, de nuestra vida espiritual, que están en crisis, pueden afectar ese completo estado de bienestar. Que si estamos bien espiritualmente, aunque hayan condiciones en nuestra salud mental o física que estén afectadas, podemos hallar un completo estado de bienestar, porque la sanidad en Dios es como el tema de la salud que estamos viendo. A veces creemos que la sanidad en Dios es que Dios quite la enfermedad, y si Dios no quita la enfermedad, entonces Dios no me ha sanado. No, Dios tiene múltiples formas de manifestar su gracia y de operar la sanidad. Lo vemos, por ejemplo, en el apóstol Pablo, que teniendo un aguijón en su carne, es decir, él describe esa condición de afectación en su salud física como un aguijón. Y no sé si alguno ha experimentado la picadura de una avispa, y el tener un aguijón en su carne realmente es sumamente doloroso, y que el apóstol describiese entonces que eso que él experimentaba en su cuerpo como una enfermedad, como una dolencia, era como tener un aguijón en su carne, realmente no era nada fácil. Y cuando él ora al Señor, dice 3 veces oré al Señor, y vino la divina respuesta. ¿Y cuál fue la divina respuesta? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que algunos dirían, no, pero es que el Señor no lo sanó. Si el Señor le dijo, bástate mi gracia, si Dios lo sostuvo en medio de la enfermedad, porque el Señor no vino solamente a sanar enfermedades de múltiples formas, sino también las dolencias. Pueda que Dios no quite la enfermedad, y no porque Él no tenga el poder, sino porque está en su designio, en su voluntad. Y en el caso de Pablo, él entendió cuál era el propósito de Dios de permitir esa condición en su vida.
Él entendió que lo que Dios iba a hacer en medio de esa circunstancia de salud de Pablo era glorificarse en medio de esa debilidad. Y él lo comprende y no lo ve uno quejándose, no lo ve uno como reclamándole a Dios, Señor, es que hasta que usted no me quite este aguijón, yo no dejo de clamar. No, él lo entendió y con sumo gozo dice que el poder de Dios repose sobre mí, en eso es que yo me voy a gloriar. Es decir, en medio de la enfermedad física, él encontró en qué gloriar, si es que el poder de Dios reposara sobre él. Esa fue la respuesta de Dios. Esa fue esa sanidad divina, que en medio de la enfermedad la gracia de Dios le sostendría y Dios se glorificaría en él. Así que, hermanos, nosotros debemos entender a la luz de la palabra de Dios, porque muchos están pidiendo por situaciones de salud física o mental, que ahorita pues vamos a ampliar un poquito el tema de la salud mental, esperando que el Señor quite la enfermedad. Y a muchos el Señor sanó quitando la enfermedad, pero a otros no les quitó la enfermedad. Y muchos enfermos estuvieron cerca de Jesús y no todos fueron sanados como lo fueron otros. Entonces, en este sentido, es muy importante comprender y entender también en todas las circunstancias que vivimos, aún en nuestra salud, el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Amén? Bueno, es muy importante entonces que, haciendo este preámbulo para que no nos desconectemos de esa visión integral que nos brinda la palabra de Dios del ser humano, les decía entonces que hay aspectos de la salud física que pueden afectar lo espiritual, lo mental, aspectos de la salud mental que pueden afectar a sí mismo lo físico, espiritual. Y afectar, cuando digo afectar, a veces tomamos esa palabra en un sentido negativo, no. Puede ser negativo o puede ser positivo. ¿De qué va a depender? De la manera en que procesemos esa experiencia de afectación en nuestra salud. Si ocurre una situación en nuestra salud, pero nosotros la atendemos, la manejamos, confiamos en Dios, aceptamos la divina respuesta de Dios y aprendemos a vivir con ello, pues usted va a poder tener un buen estado de salud, ¿sí? Un completo estado de bienestar, a pesar de estar padeciendo alguna situación de salud. Entonces sí es importante que lo entendamos desde ahí. Entonces ya en el aspecto de la salud física pues tenemos un poco más de conocimiento, porque se informa mucho más de los cuadros clínicos a nivel del cuerpo, conocemos un poco más, y si un hermano sufre por ejemplo de diabetes, o sufre de hipertensión o sufre de algún problema cardíaco, como que lo incorporamos más a algo natural, ¿cierto? Pero si un hermano nuestro llega a sufrir alguna enfermedad mental, ¡oh!, nos escandalizamos y tenemos muchos mitos frente a esto. Uno, creemos que los hijos de Dios se pueden enfermar de cualquier otra cosa menos de una enfermedad mental. ¿Cómo así que el hermano tiene esquizofrenia? ¿Cómo así que el hermano está sufriendo de depresión? Todo esto son enfermedades mentales. Entonces es importante que como principio tengamos claro algo, y es: sí, los hijos de Dios, así como nos podemos llegar a enfermar de cualquier otra enfermedad del cuerpo, también nos enfermamos de la mente. Y no es que haya una desconexión entre la mente y el cuerpo, todo lo contrario. Aquí es importante entender algo, que a veces creemos que la mente es algo como imaginario, como algo que no tiene, digamos, un peso biológico, y no es así. Tomamos con mayor naturalidad el que se pueda afectar un sistema cualquiera de nuestro cuerpo, circulatorio, ¿cierto? El sistema óseo, musculoesquelético, nuestro sistema digestivo. Entonces asumimos e incorporamos más fácilmente afectaciones de estos sistemas. Pero resulta que nuestra mente tiene un sistema a nivel de nuestro cuerpo, a nivel fisiológico, que lo sustenta, que lo soporta, ¿sí? La mente no es algo que no tiene un componente fisiológico, claro que lo tiene, y es nuestro sistema nervioso. Nuestro cerebro es el órgano principal de la mente, nuestro cerebro, todo nuestro sistema nervioso. Entonces, si hay un sistema biológico que sustenta nuestras funciones mentales, ¿sí? Como los demás tienen que ver, claro que sí, pero la base de funcionamiento de la mente está centrado en el sistema nervioso. Entonces, así como se puede alterar cualquier otro sistema de mi cuerpo, de mi organismo, se puede alterar el sistema nervioso. Existen causas genéticas heredadas, ¿sí? Existen condiciones psicológicas, sociales, medioambientales, ¿sí? Y pues de base fisiológica, biológica,
tanto heredada, genética o condiciones de alteración de ese funcionamiento, de esa fisiología o neuroanatomía de nuestro sistema, que puede traducirse en alteraciones, ¿cierto?, de esa salud mental. Entonces existen alteraciones, existen trastornos, existen cuadros o episodios dependiendo de la condición de salud mental. Entonces, cuando hablamos de trastorno, es una enfermedad ya configurada con una base biológica de un compromiso del sistema nervioso como tal. Hay expresiones de nuestra salud mental que tienen que ver más con la forma en que respondemos a ciertos eventos traumáticos o de crisis, por ejemplo, como la pandemia que estamos viviendo. Es muy natural que aún nosotros como hijos de Dios, porque seguimos siendo seres humanos, experimentemos episodios, es decir, tiene que ver con momentos de crisis a nivel de nuestra salud mental debido a una circunstancia de un detonador, ¿cierto? Como es esta pandemia que estamos viviendo, que vivamos momentos de ansiedad, momentos de estrés negativo, ¿no? Momentos de tristeza que se puedan convertir en algunos episodios ya depresivos, es decir, que ya están afectando nuestra salud mental. No es una tristeza, digamos, muy coherente con lo que estamos viviendo, sino que también además se vuelve algo que ya no podemos manejar. Entonces es normal sentirnos tristes, es normal que en algún momento sintamos estrés, es normal que nos sintamos ansiosos, porque esto es una condición, es decir, hay una ansiedad, hay una tristeza y hay un estrés que es muy natural y que es una forma de nuestro organismo, no solamente fisiológica, sino mental, de prepararnos para una respuesta ante una demanda del medio. Entonces hay un estrés que es positivo, hay una ansiedad que es positiva, por así decirlo. O sea, cuando nos presionamos de alguna manera a dar respuesta a algo que nos demanda el medio, eso es un estrés, una ansiedad o unos estados de tristeza que en algún momento podemos experimentar por circunstancias, que es normal. O sea, si a mí se me muere un ser querido, es normal que yo me sienta triste. Es natural que viva un episodio de tristeza, ¿sí? Pero que eso ya se convierta en un cuadro depresivo, en un episodio depresivo, en un trastorno depresivo, es distinto. Entonces sí es importante equilibrarnos desde ahí. Y no quiere decir que los hijos de Dios no sintamos estrés. De hecho, el Señor lo dice. Ustedes, porque están tan ansiosos, confíen. O sea, la fe les ayuda a manejar esa ansiedad que ocurre en el ser humano. Así que ustedes experimentan una ansiedad que es natural, que es un recurso para enfrentar las presiones del medio, pero él dice: por nada estéis afanosos, es decir, esa ansiedad que se convierte ya en un estilo de vida. Todo momento estamos así estresados o ansiosos o con esa tristeza por todo y ese estado de ánimo bajo. Entonces ojo, porque entonces allí dice el Señor: cuiden su salud, en otras palabras, cuiden su bienestar, y esa fortaleza espiritual que es la fe y la confianza en Dios, y esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, les dará la capacidad desde lo espiritual para enfrentar todo eso que es natural en la vida humana. Entonces sí es muy importante esto. A ver, cuando hablamos de una tristeza que se convierte ya en una depresión, ¿sí? Sea un estado, una crisis o un trastorno, es porque ya se nos salió de nuestro manejo. Es decir, hay un exceso de ese estado de ánimo y se hace más permanente, más largo en el tiempo. Y cuando hay ese exceso de tristeza, que ya es un cuadro clínico de compromiso de nuestra salud mental, se traduce a un exceso del pasado. Algunos en esta pandemia, en su afán, tienen un afán de que todo vuelva a lo que llamamos normalidad, que quedó atrás. Es algo que hay, es decir, la normalidad ya cambió, estamos en una nueva normalidad, y de hecho en esta fase de la pandemia estamos entrando a una nueva normalidad. Así que aquí hay otras condiciones de salud mental que se van a expresar en este cambio que estamos dando en esta fase de la pandemia, que primero fue ese aislamiento, ¿cierto? Obligatorio. Y, o sea, la pandemia tiene unas fases donde la salud mental se compromete de diferentes maneras. Entonces las crisis que estamos encontrando en este tiempo, en la pandemia que vivimos, son de mayor compromiso de la salud mental, porque son más proclives a volverse en un estado, ¿sí?,
del ánimo alterado más permanentemente que al comienzo, que fue un cambio abrupto al que requerimos adaptarnos. Entonces se dispara un poco el estrés, la ansiedad y esa tristeza, ese aburrimiento, pero digamos, es una forma adaptativa frente a un cambio repentino, pero venimos de un cambio al cual ya nos veníamos de alguna manera adaptando. A lo que se nos presenta ahora, otro giro también más bien abrupto, al que tenemos que enfrentarnos bajo el miedo, la tensión de la exposición aún al peligro, sin ya estar protegidos de una manera, digamos, mucho más segura, sino ya de frente al mayor riesgo. Entonces es una presión distinta, es una nueva normalidad, donde muchas personas están experimentando un exceso de miedo al salir, una tristeza porque sienten que la vida realmente no está siendo igual a antes, porque todo esto produjo un cambio en muchos aspectos relacionales, económicos, en muchas órdenes. Algunos perdieron su empleo en este tiempo. Entonces todo esto va generando ya un compromiso más profundo en su salud mental. Entonces es muy importante entender que hay muchos hermanos que están viviendo esto. Entonces les decía, la depresión es un exceso del pasado, es decir, yo quisiera que todo volviera a ser normal como antes, ¿cierto? Pero la realidad es otra. Entramos a una nueva normalidad. Entonces el estar anclado a un exceso de pasado que no nos permite vivir un presente y facilitarnos las posibilidades de adaptarnos a esta nueva realidad, hace que la persona cada vez se sumerja en un estado mayor de depresión, de aburrimiento, de impotencia, de frustración. El estrés negativo es un exceso del presente. Entonces quienes están muy saturados del hoy, ¿cierto? Cómo enfrentar esto, mayores riesgos, mayor manejo de todos los elementos de bioseguridad, mayor exposición de la familia, de ancianos, de personas que tienen alto riesgo de que los síntomas de COVID se compliquen, porque los que tienen que salir de casa igual están no solamente exponiéndose más, sino también exponiendo a su familia. Entonces el presente, ¿cierto? Ese presente de cómo manejamos todo esto, de la presión del día a día de manera excesiva, donde se convierte en un estrés negativo. Y la ansiedad es un exceso de futuro, es decir, qué va a pasar mañana, cómo seguirán las cosas, qué vendrá, y si me enfermo, y si me contagio, y si contagio a mi familia, y entonces un exceso de futuro es la ansiedad. Por eso el Señor lo dice en su palabra. ¿Por qué os afanáis por el día de mañana si no sabes si el día de mañana vendrá para vosotros? Y lo que el Señor nos anima en todos estos casos de afectación de nuestra salud mental es que de lo espiritual fortalezcamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Esa es la clave central desde lo espiritual en este aspecto, que nos ayuda a preservar nuestra salud mental. El libro de Isaías precisamente lo dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Mire, la mente, ¿cierto? Ese equilibrio en nuestra mente tiene que ver con direccionar nuestros pensamientos en Dios, ¿cierto? En hallar en Él esa confianza, esa seguridad, esa dirección en algo que se nos presenta, que es incertidumbre, sobre lo cual no tendremos un total control, que es nuevo. Entonces dice: tú guardarás en completa paz. ¿Qué refleja un estado de completo bienestar? La paz. No importa las circunstancias, porque la paz que proviene de Dios no está dependiendo de las circunstancias. La paz humana depende de las circunstancias. Si cesa la violencia, si ya no hay más muertes, si ya se acaba esto, si bajan las cifras de aquello, hablaremos de paz. Pero la paz que Dios da no es la paz que el mundo da. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz a pesar de las aflicciones, a pesar de las circunstancias adversas. Entonces, cuando nosotros hallamos ese completo estado de bienestar desde lo espiritual que le establece la palabra de Dios, es que independientemente de las circunstancias que usted y yo estemos viviendo, que el mundo esté viviendo, de las condiciones aún de salud que podamos tener a nivel mental o a nivel físico, Dios nos da desde lo espiritual un total estado de paz. Entonces por eso el profeta dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, es decir, su mente está direccionada. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros debemos conducirnos a tener la mente de Cristo.
porque es la única que podrá estar protegida aunque tenga una condición de enfermedad mental. Es esa capacidad desde lo espiritual de tener esa paz de Dios en nuestro corazón y de ver las cosas como Dios las ve y no como las vemos nosotros, porque humanamente somos limitados, humanamente hay muchas cosas que no podremos manejar, pero si tenemos la mente de Cristo, no importa la circunstancia, no importa la condición aún de salud que estemos viviendo, pero Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque dice el profeta, porque en ti ha confiado. La confianza en el Señor, la fe. Y por eso el Señor dice: estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, no importa las circunstancias, no importa lo que estés viviendo, no importa tu condición de salud, Dios puede glorificarse de muchas maneras. Dios puede glorificarse quitando la enfermedad, Dios puede glorificarse aunque tengas la enfermedad, preservar tu vida, preservar tu bienestar a pesar de la enfermedad. Así que debemos entender que la obra de Dios es multiforme, la gracia del Señor es multiforme. Así que es muy importante entenderlo desde ahí. Y quisiera entonces aclarar algunos aspectos que tienen que ver entonces para comprender un poco más este tema de la salud mental. Y es que les decía que nuestra mente tiene entonces todo un sustento fisiológico, ¿verdad? Nuestro sistema nervioso. Entonces, así como hay una especialidad para el sistema digestivo, el gastroenterólogo y otras ramas de especialización médica, para nuestro sistema cardiovascular y todo nuestro sistema de funcionamiento del corazón, el cardiólogo, ¿cierto? El urólogo para nuestro sistema urinario. Resulta que también hay especialidades que abordan este sistema nervioso, y en este caso está la psiquiatría, está la neurología, y bueno, de allí se desprenden muchas ramas de especialidad, desde la neurología, desde la psiquiatría y también desde la psicología. Y pues la rama de la psicología que atiende esta línea de la salud mental es la psicología clínica. Entonces, así como cualquier sistema que en nuestro cuerpo se altere, el sistema nervioso sufre alteración, ya lo decía, por múltiples factores, y requiere entonces un tratamiento, ¿sí? Un seguimiento. Hay situaciones que son de tratamiento y que se recuperan notablemente, o que hay una mejora total, como condiciones, ya lo decía, de crisis o estados a nivel de salud mental alterados, pero hay ya trastornos o enfermedades que requieren una continuidad en el proceso de tratamiento, de seguimiento de esos aspectos que puedan hacer posible mantener un adecuado estado de salud mental. Entonces, la especialidad de la psiquiatría, por ejemplo, es como el coco para muchos, ¿no? Y pobre Jesús, hermano, usted lo remitieron a un psiquiatra, pero ¿cómo así? No, reprenda, eso es algún espíritu, algún demonio, o lo señalamos o lo juzgamos como falta de fe, como falta de Dios en el corazón. No concebimos que un hermano pueda sufrir en un momento dado de un trastorno como es la depresión, porque la depresión no es simplemente estar triste. Hay quienes usan el término de manera errada. No, es que tengo la depre, no, te estás triste, y pues es muy natural que sí hay circunstancias que generen tristeza, porque eso es un estado del ánimo muy natural. La tristeza es una emoción natural, y el Señor mismo lo estuvo y lo expresó en muchas formas, y pues a veces no creemos que la depresión se define como la tristeza. No, es un estado alterado del ánimo, en ese orden del manejo de la emoción de la tristeza, que tiene un componente a nivel biológico, fisiológico, a nivel neurobiológico, que requiere tratamiento. Resulta que nuestras emociones no simplemente son una expresión de nuestra mente o de esa dimensión emocional, afectiva, sino que tienen un marco fisiológico que la sustenta, y hay sustancias neuroquímicas en nuestro cerebro que facilitan todo el ejercicio de nuestra mente en sus procesos mentales, procesos psicológicos y también emocionales. Entonces, si se ve alterada alguna sustancia neuroquímica en nuestro cerebro, va a afectar la respuesta de nuestra mente en todas, en algunas especialmente, o en ciertas funciones, ¿sí? A nivel psicológico. La memoria, por ejemplo, la atención, el lenguaje, la sensopercepción, que es una de las alteraciones a las cuales más le tenemos como muchos mitos, porque la sensopercepción involucra todo lo que es
nuestros sentidos y el procesamiento de la información de nuestros sentidos. Entonces, cuando esa función en nuestro cerebro está alterada por alguna enfermedad, algún trastorno, alguna condición que la dispara y la altera, resulta que la persona puede alucinar, ¿cierto? Ver cosas que no ven los demás, pero su cerebro sí está alterado y hace que vea eso en una alteración. La persona lo está viviendo como real, aunque no es real. A nivel auditivo oye voces, ¿cierto? A nivel táctil siente que el cuerpo le arde, que como si le estuviera quemando, mire cómo la piel se me está derritiendo, si ve cómo, entonces hay una alteración visual, mire, yo siento que me quema, me arde, y siento, mire, entonces en ese sentido pueden haber alteraciones del sistema sensoperceptual en varios órdenes, auditivo, visual, táctil, en que la persona lo vive como una realidad porque su cerebro le está dando esas órdenes y esas sensaciones en su cuerpo de manera alterada, aunque no es real. Entonces esos son los síntomas de pronto que a veces, o psicóticos, que tienen una fuerte componente de la alteración sensoperceptual, donde los hermanos a veces dicen, ay, por eso es un demonio, eso es que algo le pasó, un espíritu le está atacando, y resulta que espiritualmente Dios nos da la capacidad de discernir qué es algo que es netamente espiritual y que tiene que ver con alguna influencia o alguna situación, ¿cierto?, de influencia demoníaca, por así decirlo, espiritual, y que realmente no lo es, como lo explicaba ahora el pastor. Entonces a veces por el desconocimiento de que esto puede llegar a pasarnos a cualquiera de nosotros, puede llegar a pasarnos no solamente por una situación ya de trastorno, porque pues no todos sufrirán las mismas situaciones de salud, pero sí puede, por ejemplo, una sustancia psicoactiva puede alterar la sensopercepción, es decir, hay hermanos que por ejemplo les han dado alguna sustancia que altera precisamente muchas condiciones de su cerebro en su respuesta para ser robados, y llegaron a la casa con expresiones, ¿cierto?, alteradas a nivel de su lenguaje, de lo que veían, de lo que oían, alteraciones sensoperceptuales donde una sustancia puede llegar a alterar muchas de esas condiciones psicológicas, por ejemplo, no necesariamente una enfermedad o un trastorno, sino, por ejemplo, algún tipo de sustancia. Condiciones de crisis, de impacto, crisis de pánicos, situaciones críticas que pueden llegar en un momento a descompensar a la persona y alterarla. Por ejemplo, la carencia de un sueño, la persona que de repente por alguna situación o condición, puede ser médica o una condición de su salud mental o por alguna condición circunstancial, por ejemplo, no duerme lo suficiente, lleva 2, 3 noches sin conciliar el sueño, lo primero que empieza a alterarse es toda su psiquis. Y lo primero que empieza casi a dispararse es todo lo sensoperceptual. La persona tiene una sensación del cuerpo diferente porque al no dormir, el sueño es algo vital para toda la salud y el bienestar integral de un ser humano, especialmente para su salud mental, para el sistema nervioso, para el cerebro. Hay un ciclo de sueño y vigilia, que es un ciclo que cumplimos aún biológicamente en nuestra ecología. El sol, la luna, el día, la noche, está conectada a ese ciclo de sueño y vigilia de nuestro sistema orgánico para su equilibrio, su homeostasis, su funcionamiento adecuado. ¿Y qué más que afecta esto? Es la mente. Entonces, si una persona, yo creo que a usted le ha pasado que pase unas noches sin dormir lo suficiente, usted empieza a sentir que su procesamiento es lento, que hay cosas que no coordina, de hecho los actos reflejos pierden, digamos, mucho de su eficacia. No es conveniente que una persona que no duerma bien o no duerma lo suficiente y no repare su cuerpo y su mente esté en una capacidad para manejar cierta maquinaria, conducir vehículos, lo haga, y muchos accidentes se ocasionan también por esto. Entonces es importante entender, mire lo complejo de nuestra salud. Y entonces hay hermanos que están atravesando situaciones en condiciones de su salud mental, donde le atribuimos a demonios, le atribuimos a falta de oración, le atribuimos a falta de fe, a falta de Dios en el corazón. Y no es así, son condiciones de salud que tienen que ser tratadas. Hay hermanos que cuando el médico los remite o remite a uno de su familia, al psiquiatra, entonces se niega rotundamente, y no es que yo tengo a Dios, y eso es como, y la gente cree que ir al psiquiatra es porque se está loco. No es así.
No es así. Ir al psicólogo y más al psicólogo clínico es estar loco, no, en ningún momento. Entonces es importante entender esto porque tenemos muchos mitos, desconocimiento del tema y nos hace errar. Hermanos sufriendo y padeciendo una condición de salud, pero es que como somos hijos de Dios, pero que vamos a ir por allá a ese psiquiatra, pero que vamos a entrar en un tratamiento, hermano, es importante que entendamos si el hipertenso, el diabético, la persona que sufre de alguna enfermedad crónica está en su tratamiento, Dios lo ha librado, lo ha guardado, pero debe adquirir un compromiso en sus estilos de vida saludable y una adherencia al tratamiento médico. Lo mismo el que sufra de alguna enfermedad o algún trastorno mental, adhiérase a su tratamiento. Nosotros tenemos pastores, hijos de pastores, esposas de pastores, hermanos de muchas congregaciones, que así como hay quienes sufren de otras enfermedades, también sufren de enfermedades mentales. Y eso no quiere decir que sean menos espirituales, en ninguna manera. Y así como Dios ha sanado enfermedades de cualquier sistema del cuerpo en muchos, también ha sanado enfermedades mentales, en el sentido de quitar la enfermedad. En otros Dios los mantiene. Yo he tenido casos de jóvenes de la iglesia, de hermanos de la iglesia, diagnosticados con las pautas más severas en trastornos mentales, que es la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la depresión. La depresión, pues hay una clasificación de los trastornos del ánimo, y pues la depresión en sí misma tiene varias clasificaciones de diagnóstico, es decir, hay algunos casos que son más delicados y, por así decirlo, más severos que otros. Y los más severos, por ejemplo, tenemos la depresión con síntomas psicóticos. Eso es una combinación de alteración bien compleja porque compromete el estado del ánimo en la depresión y compromete también el sistema sensoperceptual y todo el componente, digamos, de pensamiento. Compromete varias dimensiones psicológicas y es bien compleja. Y yo he tratado pacientes de hermanos de la iglesia que han tenido estas pautas severas, donde uno ve, y en el conocimiento clínico uno ve la obra del Señor, que aunque tienen la enfermedad, uno les tiene que decir: hermanos, ustedes no han vivido ni la mitad de lo que es esa enfermedad. O sea, ahí ve uno la obra de Dios, cómo los ha preservado, cómo los ha guardado, cómo a Dios a veces creemos que es solo quitar la enfermedad, y no, cómo la gracia del Señor les ha bastado, cómo la gracia del Señor ha sido maravillosa en ellos, aunque tienen lo que llamamos una pauta severa, un trastorno severo en salud mental. Así que, mis hermanos, es importante que nosotros entendamos esto. Esto no es una cuestión de falta de fe, es una realidad humana. El Señor nos prometió un cuerpo glorificado en la tierra. Hay enfermedades que bíblicamente son de muerte, ¿sí? Las enfermedades mentales no son catalogadas como enfermedades mortales, pero tienen un índice de peligro hacia la mortalidad, precisamente en que muchas de ellas son una alta vulnerabilidad para el suicidio, como es el caso de la depresión y de otro tipo de trastornos que no solamente pueden poner en riesgo, si no tienen tratamiento, no pueden poner solamente en riesgo la vida del propio paciente, porque son vulnerables en ciertas condiciones mentales a un mayor índice de posibilidad de suicidio, sino en algunas otras en poner en riesgo la vida de otros, porque al haber una alteración en su funcionamiento mental y perder el control, pues puede llegar a cometer actos que atenten contra la vida del otro, ya en pautas más severas. Entonces sí es importante entender que se requiere entonces de un tratamiento. Una familia donde la hermana había sido diagnosticada con depresión, con síntomas psicóticos. La familia, por ignorar muchos de estos temas, pues se resistía a que ella hiciera el tratamiento, a medicarla, y llevaba días sin dormir, días. Eso empeoró su condición, pero no le querían dar la medicación, no querían que es que esto es algo raro y que el Señor va a hacer la obra. Entonces el trabajo fue hacer consciente a la familia en especial que no ayudaba a que ella se adhiriera al tratamiento, más porque ella ya estaba en un estado donde dependía mucho de lo que la familia hiciera por ella. Y entonces el estado de salud mental de la familia también estaba en riesgo, porque al no dormir ella y estar en una crisis a raíz de la enfermedad, pues hacía que ellos no pudieran dormir, porque había un alto riesgo de la vida de ella o de exponer la vida de su familia ante un acto, digamos, no debidamente pensado debido a su alteración o crisis del momento.
Entonces, es importante que la familia tenga un compromiso también en ayudar a ese adolescente. La salud mental se puede afectar aún en niños. Digamos que los diagnósticos se dan mucho más en jóvenes, en adultos. En niños y en adolescentes se puede hacer una detección temprana hacia el desarrollo de un trastorno mental, pero los niños y adolescentes ya evidencian condiciones en esas fases de desarrollo de afectación de su salud mental que deben ser tratadas y atendidas en ese momento para evitar que a futuro se desarrolle una pauta severa a nivel mental. Eso es muy importante, esa prevención que se haga en todos, pero especialmente en niños y adolescentes. Entonces, la depresión golpea fuertemente en estas edades, se empieza a evidenciar un cuadro que va mostrando una vulnerabilidad que en la adolescencia puede llegar a ser más fuerte, y por eso tenemos alto índice de suicidio en estas etapas de la vida. Entonces sí es muy importante, y se ha incrementado en niños y adolescentes. Entonces es importante que velemos por la salud no solo física y espiritual nuestra y de los miembros de nuestra familia, sino también por su salud mental, su salud emocional. Que vemos a ese chico que se encierra constantemente, que no socializa, que vive diciendo que está aburrido todo el tiempo, póngale cuidado. Los niños lo expresan de una manera distinta, estos cuadros del estado de ánimo, en una ansiedad, ¿cierto? En una irritabilidad, en una rebeldía, no muy dentro de lo normal en los niños y adolescentes, porque la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Entonces hay una rebeldía muy natural del proceso de la vida, pero ya hay una rebeldía que se muestra difícil de manejar y que afecta muy fuertemente el desarrollo del niño, su comportamiento y sus relaciones con otros. Entonces esto es decir, un principio de una alteración a tomar una afectación mayor mental se puede evidenciar en niños y adolescentes y debe tratarse a tiempo. Así que es muy importante que nosotros seamos muy conscientes de este tema de nuestra salud mental, porque así como pueden haber condiciones heredadas y genéticas, que es los cuadros más severos en salud mental, en enfermedad mental, normalmente tienen, componentes heredados, ¿cierto? Genéticos. Y hay familias donde pues hay casos de depresión, de esquizofrenia, de trastorno bipolar. De hecho hay familias donde cuando uno hace la historia clínica se da cuenta de que aunque no hay un diagnóstico, pero en lo que cuentan de la familia y de algunos de los miembros de esa familia, de situaciones que vivieron y condiciones de salud que no fueron detectadas o no fueron debidamente diagnosticadas, pues hay una evidencia de afectación de salud mental que se viene ya a ser más clara en este paciente actual, que es la persona que busca ayuda. Y la ventaja que esta persona tiene a los miembros de su familia es que fue realmente tratado tuvo el tratamiento adecuado. Entonces uno encuentra en ese familia, no se suicidaron dos familiares, pero que alguna vez fueron no, ellos sí uno los veía, ellos tenían como sus momentos críticos, pero nunca se llevaron a un médico, nunca se pensó en eso. Y pues lamentablemente tuvimos esos dos suicidios en nuestra familia. Tuvimos una tía también así, que ella finalmente también terminó en un estado de una afectación grave en su salud física, y terminó pues muriendo por condiciones ya de un deterioro de su salud física, pero también evidencia un cuadro de afectación mental desde el inicio. Entonces son situaciones que aunque no fueron diagnosticadas en esa familia, se hace evidente que hubo un componente de compromiso de enfermedad mental que lamentablemente nunca se abordó, y uno en el conocimiento de esto alcanza a mencionar el sufrimiento que tuvieron que vivir estas personas sin ningún tipo de ayuda. Entonces, hermano, no se niegue a una realidad. Creemos y confiamos en un Dios que tiene todo poder, que sana de múltiples maneras y que nos ha provisto de estos recursos para nuestro bienestar. Así que cuidemos nuestra salud mental, cuidemos la salud mental de nuestra familia. Y quisiera, no sé, pues, hermano Ignacio, si ya tenemos algunas preguntas, ir concluyendo con algunos aspectos importantes que debemos tener en cuenta para cuidar nuestra salud mental y la de nuestra familia. Bueno, como contamos con algún tiempito, pues quisiera también dar algunas pautas, como unos tips para que podamos, digamos, tener muy presente algunos aspectos que nos pueden ayudar a estar como en alerta y actuar con prontitud a nivel preventivo y a nivel de tratamiento de lo que se pueda estar presentando en nuestra familia.
Recordemos que la salud mental incluye todo nuestro bienestar, tanto emocional como psicológico y social, ¿sí? Que la salud mental afecta nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar, así que es fundamental para nuestra vida conservar nuestra salud mental. Y que hay algunos detonadores digamos, de algunas enfermedades o alteraciones de la salud mental que es importante tener en cuenta, y es cómo enfrentamos el estrés de la vida diaria. Esto aplíquelo a su vida y a su vida familiar, porque si es una casa donde todo el día se está corriendo y todo el día se está en ese exceso de presente, y la comida le coge el tarde y tal cosa, y la clase y su trabajo y no sé qué, uy, esto termina deteriorando a la familia. Entonces, ¿cómo enfrentamos el estrés de la vida diaria? La Biblia nos habla de eso. Cómo físicamente preservamos nuestra salud a nivel biológico, a nivel espiritual, eso es muy importante. Cómo mantenemos las relaciones en nuestra familia, con los que nos rodean, relaciones sanas, mente sana, ¿cierto? Las relaciones reflejan nuestro estado de salud precisamente. Entonces, si tenemos buenas relaciones, pues reflejan nuestro completo estado de bienestar. Pero si nuestras relaciones son malas continuamente, no quiere decir que nunca tengamos conflictos, los vamos a tener, pero vamos a tener cómo enfrentarlos porque estamos sanos. Pero si no, entonces en toda parte chocamos, todo es problema, y no queremos ver a nadie y nos llenamos de sentimientos negativos, y eso altera nuestra salud mental también. Entonces evaluemos cómo están nuestras relaciones, cómo contribuimos de forma positiva a nuestra familia, a nuestra comunidad, cómo aportamos de manera productiva. El trabajo es muy bueno para la salud mental, el trabajo que nos alegra, el trabajo que nos permite hacer sentirnos útiles, no el trabajo que se nos vuelve un agravio, el dolor de cada día, pues si lo vives así no va a ser sano. Es muy importante entonces también tener en cuenta que hay aspectos que nos van a denotar cómo preservamos esa salud mental, o cómo ya nos está dando una voz de alerta. Cambios en los hábitos de alimento y de sueño, es decir, pérdida del apetito o un exceso de deseo de comer incontrolable, ansiedad por comer, ya hay una alteración allí de la salud mental. Alteración del sueño, si quieres dormir todo el día, no quiero salir, está muy asociado a cuadros depresivos, o insomnio, alteraciones para quedarse dormido, hay muchas alteraciones del sueño. Entonces, o duermo y me levanto y no hay un sueño reparador. Entonces hay muchas alteraciones, y ya se evidencia una alteración del sueño, hay que buscar esa ayuda profesional. El aislamiento de las personas, el cambio en la relación con otros, en las actividades que antes disfrutaba ya no los disfruta, sentirse con poca energía, ¿sí? Nada o poca energía, sentirse como vacío, como sin que nada le importara, como una sensación de desprendimiento hacia la vida, hacia la gente que le rodea, como esa sensación de vacío que a veces se describe de esa manera. Tener dolores y molestias físicas inexplicables sin ninguna causa conocida en el momento, que es lo primero que empieza en la evaluación médica a hacerse, causas biológicas que estén detonando esto, y si no, pues hay mayor compromiso de la parte mental. Recuerde que hay enfermedades psicosomáticas, es decir, que son disparadas y activadas por la mente, así que es importante esto. Sentirse impotente o sin esperanza, una visión desesperanzadora de la vida permanentemente. Conductas adictivas como el fumar, beber, usar drogas, pornografía, conductas adictivas, el juego, eso ya es una alteración clara de la salud mental total. Es considerado ya por la Organización Mundial de la Salud cualquier adicción como una enfermedad mental, cualquier adicción. Tener cambios de humor, ¿sí? Digamos fuertes, de estar triste a una euforia, ¿cierto? Descontrolada, cambios de humor fuertes, severos, que causen problemas en las relaciones. Tener pensamientos y recuerdos que no puede sacar de su cabeza y que le causan estados del ánimo alterados, sentir que no puede manejar sus pensamientos, que se salen de su control, escuchar voces o creer cosas que no son ciertas, que tú lo veas en algún familiar o que esté pasando esto, pensar en lastimarse a sí mismo y a otros, no poder realizar las tareas diarias como cuidar a sus hijos, ir al trabajo, responder con sus estudios, aún con lo de la vida cotidiana en la familia o aún consigo mismo. Estos son síntomas de alarma que debemos prevenir y que debemos actuar, más que prevenir, además actuar si ya se están dando con toda una atención especializada en temas de salud mental. Bien, ¿cómo se activa, digamos, esta atención? A través del sistema de salud normalmente.
es importante pues en el sistema de salud a través del médico general para ser debidamente remitido normalmente al psiquiatra y a psicología, ¿no? Es importante que en algunos diagnósticos ya de trastornos pues se trabaje directamente con psicología clínica, que es la especialidad para hacer el tratamiento psicológico. El psiquiatra haría el tratamiento a nivel biológico, eso es importante, y lo espiritual siempre va a estar de la mano. Entonces, de hecho, a los pastores capacitamos mucho en este tema, porque el pastor hace la labor espiritual, lo médico y psicológico hay quienes lo hagan. Y gracias a Dios en la iglesia contamos con profesionales con principios cristianos, con conocimientos en estas áreas de la salud que pueden orientar en muchos de los casos, cuando hay depresión, cuando hay diagnósticos, cuando hay crisis, porque no necesariamente tiene que haber un trastorno, puede haber una crisis. Y recordemos que en temas de salud mental, pues la situación de mayor alto riesgo es el suicidio, que ya lo hemos experimentado, vivenciado en nuestro contexto de iglesia. En la iglesia tenemos reporte de casos de niños, adolescentes, jóvenes y ancianos que se han suicidado. Y en los casos que conocemos había un antecedente de alteración de esa salud mental que no se había tratado debidamente, porque lamentablemente a veces tenemos esos conceptos errados de que son otras cosas y no atendemos lo que debemos atender, teniendo todo el recurso de Dios a nuestro favor. Decía entonces que finalmente, para entrar a la sesión de preguntas, recordar como pautas muy importantes que nuestra salud mental pues va a depender de nuestra salud espiritual y de nuestra salud física, así que cuidando nuestra salud física, nuestra salud espiritual, estamos cuidando nuestra salud mental y así digamos cuando cuidamos nuestra salud espiritual estamos aportando a nuestro bienestar integral, ¿verdad? Entonces es importante tener prácticas saludables, un debido descanso, una higiene del sueño, tener tiempos de recreación, de ocio, porque no somos máquinas. Es necesario tener esos espacios de esparcimiento, no solo familiar, sino también a nivel de pareja, a nivel individual, que es importante el ejercicio, la alimentación que estamos teniendo, evaluar qué tan saludable es, que es muy importante también balancear nuestro trabajo, ¿sí? Porque a veces estamos llenos y sobrecargados de muchas ocupaciones y no tenemos el espacio debido para nuestro descanso, para el cuidado de nuestra salud. Es importante, además de tener esos espacios de ocio, de recreación, tener esos espacios de descanso. No somos máquinas, lo digo, somos un cuerpo y Dios nos dice que debemos cuidarlo. El Señor muchas veces se aisló de la multitud, se alejó a donde sus discípulos y quiso estar solo, descansar. Entendió que la gente también tenía que comer. Él vivió nuestra carne, vivió esta humanidad y le dio de comer a la gente, es decir, pensó en satisfacer todas esas necesidades cuando Elías entró en una crisis, porque prácticamente uno lee el caso de Elías ante la amenaza de muerte después de salir victorioso con los profetas de Baal. Su temor y su miedo lo llevó a una crisis depresiva. Realmente él quería era morirse y hacia donde tomó camino, hacia esa cueva, pues realmente no había otra posibilidad sino morirse. Pero el Señor le envía alimento, el Señor lo deja dormir, lo deja recuperarse. El sueño repara y es una fuente de equilibrio en el sistema nervioso, en todo nuestro cuerpo, organismo, pero especialmente desde el sistema nervioso. Entonces la salud mental depende mucho también de esto. Y el Señor lo dejó dormir, el Señor le llevó comida, esperó que su cuerpo se recuperara y que su mente estuviera mucho más equilibrada para ahí sí hacerle sentir su presencia y decirle: no estás solo, largo camino te resta, así que ya te recuperaste físicamente, mentalmente, espiritualmente, te das cuenta de que mi presencia está contigo y que hay mucho por hacer aún. Y entonces mire cómo Dios le da un tratamiento especial. Casi que eso es lo que hacemos en el orden de la salud mental. Por eso muchas veces las personas en estados muy críticos se internan y los hermanos a veces le temen a esto, pero se internan y el tratamiento médico es llevarlos a dormir, a que su sistema nervioso vuelva a un equilibrio. Entonces a veces los hermanos dicen: hermana, que lo van a internar y lo tienen como dormido. Hermano, es necesario. El Señor lo hizo con Elías, le dejó dormir, descansa, duerme, come, y ahora sí. Entonces es muy necesario en estados críticos, pero los pacientes con pautas por muy severas que tengan, como trastorno bipolar, esquizofrenia, cuadros psicóticos y depresivos complejos, pueden llevar una vida normal.
pueden durar años sin experimentar una crisis, porque mientras que estén adheridos al tratamiento, manejen adecuadamente su salud, pueden vivir con un pleno bienestar, hablándolo digamos clínicamente. Cuanto más reconociendo nosotros la ayuda del Señor y asumiendo la responsabilidad que nos compete a nosotros. Dios hace lo imposible, nosotros lo posible, de cuidar nuestra salud, nuestro pleno estado de salud, tanto espiritual, físico como mental, emocional. Muy bien, entonces pastor, no sé si ya tenemos. Bueno, vamos a tener una alabanza para el Señor en este momento y así continuamos con nuestra programación del día de hoy. Tierra soy un peregrino, pero allá en el cielo tengo mi mansión. Un lugar de gloria Dios ha preparado, donde iremos siempre con Él a morar. Un lugar de gloria Dios ha preparado, donde iremos siempre con Él a morar. Daremos la gloria a mi Jesucristo, por siglos eternos hemos de alabar. A Cristo el Cordero, que por mí en la tierra su preciosa sangre vino a derramar. A Cristo el Cordero, que por mí en la tierra su preciosa sangre vino a derramar. Qué hermosa esperanza de todo cristiano es mirar la aurora del día despertar. No duermas, despierta, levántate hermano, que el Rey de la Gloria nos viene a llevar. No duermas, despierta, levántate hermano, que el Rey de la Gloria nos viene a llevar. Bueno, gloria al Señor Jesús. Queremos entonces concluir nuestro tema y gracias a Dios por estas alabanzas que fortalecen nuestra vida, engrandecen al Señor. Y quisiera que viéramos el pasaje en 2 Corintios capítulo 4, el verso 16, dice el apóstol Pablo precisamente hablando de esa integralidad de nuestro ser. Por tanto, no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Nuestro espíritu es ese hombre interior, pero nuestro cuerpo, nuestra mente tiene un ciclo. Y el ciclo de la vida nos muestra que así como nacemos, crecemos, llegamos a esa etapa media de la vida, luego vamos a un descenso, va en un desgaste, como lo dice el apóstol Pablo. Así que no podemos tener una falsa expectativa de que aquí en la tierra nuestro cuerpo es inmortal y Dios lo hará inmortal aquí, porque no es así, ni nuestra mente, ¿sí? Tenemos casos de hermanos que llegan, por ejemplo, a su vejez y empiezan a sufrir la demencia senil, que es una enfermedad muy típica en esta fase de la vida, pues que tiene cambios no solamente a nivel físico, sino mental. Y entonces a veces no aceptamos fácilmente como creyentes que esto pueda pasar, o sea, que tengamos la plena conciencia que como seres humanos este cuerpo se puede enfermar, ¿cierto? Y como lo dice el apóstol, realmente tenemos que ser conscientes que este hombre exterior se va desgastando, y Pablo mismo lo vivió en su carne.
¿cierto? Entonces el interior no obstante se renueva, así que debemos tener claridad de ese orden, porque no podemos pretendernos vivir en un cuerpo glorificado cuando aún no ha sido transformado por el Señor. Eso será cuando el Señor venga, si estamos vivos, y si no, pues seremos resucitados, seremos transformados, y ya ese será otra condición de nuestro cuerpo. Por eso allí ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad, ¿cierto? Hablando pues de todo nuestro estado de salud, no solamente físico, sino también mental. Es importante que también, a la luz de la palabra del Señor, porque pues la Biblia también dice que el Señor vino a sanar de toda enfermedad, es decir, Él hace una obra tanto en la salud física como mental, pero que nosotros podamos ver cómo a la luz de la palabra de Dios se hace una distinción, ¿cierto?, del tema de salud mental y físico. Por ejemplo, Proverbios capítulo 18, el verso 14. Nos está diciendo la palabra del Señor algo muy importante, y tiene que ver con esa realidad del cuerpo y de la mente, ¿cierto? Dice la palabra de Dios: al enfermo lo levanta su ánimo, hablando de la enfermedad orgánica, de base netamente orgánica. Al enfermo lo levanta su ánimo, es decir, si yo tengo una enfermedad física, pero tengo un buen estado emocional de salud mental, aunque tenga una enfermedad física, que es lo que le pasaba al apóstol Pablo, que tenía una condición física de enfermedad, pero su estado espiritual y emocional, porque la respuesta que Pablo emana es de un hombre muy fortalecido espiritualmente y de muy buen ánimo, no. Y él lo dice, de hecho hay una traducción que dice de buena gana, dice la palabra de buen ánimo. Me gozaré entonces en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Es decir, tenía un estado de ánimo, una salud mental maravillosa, que podía levantarlo o ayudarle más bien a soportar, como dice el libro de Proverbios, su enfermedad. Dice, el ánimo del hombre puede, dice otra versión, puede sostener al enfermo. Otra versión dice, el espíritu del hombre puede soportar su enfermedad. Entonces, el ánimo puede ayudar a soportar una enfermedad. Dice la palabra, pero al abatido, al de ánimo decaído, ¿quién podrá levantarlo? Es decir, las enfermedades del estado de ánimo mentales son un poco más complejas y más difíciles, ¿sí? Por eso requieren un tratamiento interdisciplinar, en este caso psiquiátrico, muchas veces neurológico, de psicología clínica, y un abordaje, como en todos los casos, espiritual. Es muy importante porque es más difícil. De hecho, la Biblia lo dice. Si alguien tiene una buena salud mental, en otras palabras, si tiene una enfermedad física, eso le ayuda a soportarla. Pero si su problema es de salud mental, del estado de ánimo, ¿quién lo podrá sobrellevar? Es decir, eso dice otras versiones, es un espíritu destrozado, es un ánimo angustiado, es mucho más complejo. Por eso esto hay que atenderlo y hay que prestarle la debida atención. Hay recursos y muchos recursos espirituales que seguramente, en conclusión, el pastor nos va a también aportar en esto desde lo espiritual. Pero quisiera finalizar esta intervención con Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, que precisamente nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pero mire, a mí me encanta esta parte del texto, porque tal vez esto ya lo tenemos más interiorizado, ¿no? Es que cuando uno está en esa angustia, cuando uno está, oremos al Señor y que Dios nos oye, Dios nos ayuda, y claro que sí, pero a veces se nos olvida esta parte del texto. Dice, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Si uno dice, pero si uno está en lo peor, viviendo una situación difícil, atravesando un momento duro, con acción de gracias. ¿Qué implica la acción de gracias? Un cambio de tu estado de ánimo. Yo no puedo dar gracias si no estoy viendo lo que sea gratificante en medio de una situación adversa. Y esto, más allá de un buen estado de ánimo, es un acto de fe y de confianza. Cuando yo, en medio de la adversidad, en medio de la tormenta más fuerte, clamo a Dios, pongo mis peticiones a Dios, como dice la palabra, en ruego, pero con acción de gracias. Uno dice, esto como que no combina, ¿cierto? Es porque la fe me conduce a tener un buen estado de ánimo, a decir, Señor, gracias porque sé que en medio de esto tú te vas a glorificar. Gracias, Señor, porque algo estás haciendo. Tu propósito es latente en medio de esta situación. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces estoy pensando en mi fe, en mi confianza, en lo que no ven mis ojos, porque la fe no es lo que vemos.
La Biblia, por eso Pablo dice, andemos por fe y no por vista, Señor, y aunque yo no vea, creo, Señor, y te doy gracias porque tú vas a obrar, porque te vas a glorificar. ¿De qué manera? ¿Cómo? No lo sé, pero mi confianza es que tú estás con nosotros y que algo grande harás en medio de esta circunstancia. Entonces, con acción de gracias, gracias Señor, por la prueba, por la adversidad, por la crisis, con acción de gracias, se nos olvida esa parte. Y dice el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará que vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Dios opera en nosotros en medio de las circunstancias adversas, en medio del afán, en medio de todo esto? Él guarda nuestro corazón y guarda nuestros pensamientos, conserva nuestra salud mental, en otras palabras. Nos mantiene en un estado de ánimo que nos levanta y nos ayuda a soportar lo que tengamos que enfrentar, no importa. Esa es la obra de Dios, guardar ¿qué? Mis pensamientos, mi corazón en Cristo Jesús. Ahí es cuando tengo paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, mis amados hermanos, ha sido una bendición compartir con ustedes esta hermosa palabra. Bueno, nos llega una pregunta, hay algo otra que va el pastor a responder antes de entrar a la siguiente parte de nuestra programación del día de hoy. Dice, ¿cómo afecta al ser humano el consumo de alucinógenos? El consumo de sustancias psicoactivas hace una afectación total a toda la integralidad del ser. La afectación en tema de la salud mental es muy comprometida, ya que estas sustancias son sustancias ajenas al cuerpo y que precisamente afectan directamente toda esa neuroquímica del funcionamiento cerebral. Así que compromete de manera directa la salud mental. Dependiendo del tipo de sustancia química que se consuma, asimismo son los efectos y daños que se pueden dar en una persona a nivel de su cerebro, de su funcionamiento, a nivel psicológico, mental. Y la afectación no solamente es ahí, sino también obviamente orgánica, biológica, fisiológica, y la afectación cubre pues también toda la dimensión espiritual. Es una adicción. Toda adicción es una enfermedad que tiene un compromiso biológico, mental, social, relacional, o sea que afecta a tu mundo de relaciones, termina afectando tu desempeño, tu productividad, tus relaciones familiares, tus relaciones con otros, inherentemente la relación con Dios, porque la adicción conlleva a la persona a ser esclava de. Y cuando una persona cae en una adicción, perdió el control, entonces se hace esclavo de. Pero entendemos a la luz de la palabra que el Señor hace verdaderamente libre al hombre. Y bueno, hay muchas secuelas dependiendo del tipo de sustancia, del tiempo de consumo, del índice de consumo, que pueden ser algunas de ellas irreversibles, pero hemos visto en la obra de Dios con personas que han pasado por estas situaciones que Dios los ha restaurado totalmente aún su cerebro y las afectaciones que esto ha dejado latentemente en su cerebro y en su cuerpo. Así que es importante también entender y que de manera preventiva con los hijos se hable de estos temas, porque el daño que estas sustancias hacen es en toda la integralidad de ese ser humano.